Vamos a Hola. escuchar ahora al asambleísta Empezamos Rodrigo con el... Coyaguaso, a quien se le ha Ya. concedido el uso de la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los colegas asambleístas, a toda la ciudadanía que nos escucha y que el día de hoy en realidad están bastante pendientes sobre el análisis y resolución que debemos tomar con respecto al informe que ha realizado la Comisión de Salud, por cuanto, pues, por ese hecho, a la Asamblea Nacional como institución se vio desprestigiada. Y prácticamente todo el que era asambleísta, incluso decían, oye, tú si has de tener el carnet de discapacitado, o decían, oye, ayúdame a sacar unos carnets de discapacitado, en son de burla, ¿no? Entonces, este desprestigio que tiene la Asamblea y que ha sido aupado, ¿no? O impulsado también desde el legislativo, obviamente que es importante que como institución demos una respuesta contundente, no para nosotros, no para la ciudadanía, para el soberano que votó por los 137 asambleístas que estamos aquí. Creo que ese es el objetivo fundamental, que la ciudadanía vea que nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber de legislar y fiscalizar como debe ser. Y esta legislación y fiscalización obviamente es para el bien común, para el bien del pueblo, en pro de fortalecer los derechos, para beneficio de la nación, para fortalecer la democracia. Para eso nos eligen. Y si bien nosotros somos asambleístas, somos ecuatorianos y tenemos los mismos derechos, obligaciones y deberes como todo ciudadano. Nosotros no tenemos corona, nosotros no podemos tener ningún privilegio, no podemos tener prebendas, y menos, y menos tener patente de corso, piratas que en aquellas épocas era apoyada por la corona inglesa. Aquí no podemos tener patente de corso, y menos para arrebatar, quitar o arranchar derechos que les pertenecen a otras personas. En este caso del informe que se está dando, es evidente que un asambleísta ha incurrido en aquello. Y como asamblea, no podemos quedarnos tranquilos y decir, no, España es colega, entonces mejor no. La Asamblea Nacional debe cumplir con su papel. Y si hay que hacerse una autocirugía y sin anestesia, a fin de estirpar este tipo de corrupción, esta forma de corrupción, pues hay que hacerlo. La ciudadanía obviamente se encuentra indignada, ha repudiado este hecho de la utilización de los carnets para intereses personales y no para intereses de la nación. Y por lo tanto, pues hay que proceder de esa manera. La asamblea ya iniciamos. El presidente de la comisión, William, ya nos hizo mención. Recuerden ustedes que el 13 de octubre del 2020 se aprobó con 124 votos a favor y 5 abstenciones de entre los 129 asambleístas la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué? Por este uso, mal uso, abuso de el carnet.
Y voy a recoger lo que dijo Henry Confrey, que fue el que hizo impulsó el juicio. Señor Cristian Cruz Larrea, por falta de ética. Si hay asambleístas que hicieron lo mismo, pues, falta de ética, de moral, de principios y valores, la falta de probidad notoria, que es evidente en este caso, pues, el informe que nos está leyendo el presidente William. Y por eso justificaba Henry Confrey la destitución de ese señor. Para el caso, casi viene a ser lo mismo. En este marco, presidente, quiero presentar la siguiente moción. Usted sabrá en un momento oportuno ponerla a consideración. Y que ya ha hecho ingresar a Secretaría y entiendo ya habrán distribuido. De los considerandos tenemos bastantes, pero quiero yo resaltar el uno, un considerando. El artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa Reformada prescribe que las y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país. No es al servicio de mí, de mi familia, no, al servicio del país. Actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones y omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes, estableciendo que las y los asambleístas no podrán, en el artículo 163, numeral 4 dice lo siguiente: percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas. Y aquí viene la palabra clave, que incluirá la recepción de supuestos derechos. O sea, quien sacó el carnet se benefició de aquello sin tener ese derecho. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, receptó supuestos derechos que no le pertenecen. O sea, arrebataron un derecho de las personas con discapacidad que sí lo merecían. En este caso, pues de la resolución, el artículo 1 plantea lo siguiente: conocer el informe no vinculante de la investigación para fiscalizar la obtención de carnets de discapacidad elaborado por la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, contenido en el memorándum número AN-CDS 2020-0143M del 19 de octubre del 2020 y acoger las recomendaciones efectuadas en el mismo de acuerdo con el articulado siguiente. 2. Tenemos que instar a las máximas autoridades de la función ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia y control social y otros órganos del poder público a cumplir con el principio de legalidad consagrado en la Constitución de la República y con su obligación de remitir a la función legislativa la información que les sea requerida a fin de no obstruir su función de fiscalización y control político. Porque de lo que hemos visto, ¿no es cierto?, alguna documentación, determinadas instancias no han entregado a la Comisión. Artículo 3. Exigir. Bueno, ya no sé si quién habrá en ese ministerio, pero exigir al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad para que en el ámbito de sus facultades y competencias, en aplicación estricta de la Constitución y la ley, establezcan políticas, normativas y medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos a los que tienen todas las personas con discapacidad, especialmente con el procedimiento establecido para viabilizar el otorgamiento de los certificados médicos emitidos por los profesionales de centros prestadores de salud privados, que deben contar con las garantías necesarias de veracidad sobre la especialidad acreditada para esta finalidad, con el propósito de que su uso sea el correcto
y evitar situaciones como las presentadas durante las sesiones en este proceso de fiscalización. El artículo 4, exhortar a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que, dentro del debido proceso, concluyan las acciones administrativas y preprocesales iniciadas a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficiente para continuar con los procesos y, de ser el caso, ejecuten las sanciones ejemplificadoras por la presunta irregular emisión, obtención, uso y abuso de los carnets de discapacidad que afectan al interés colectivo y al Estado como tal. Artículo 5. Solicitar al Ministerio de Salud Pública un reporte actualizado respecto del seguimiento y estado procesal actual de las denuncias que presentó en la Fiscalía General del Estado respecto a los 22 funcionarios que emitieron 29.708 carnets, de los cuales 2.454 presentaron irregularidades, mismo que será remitido a la Comisión Especializada Permanente de Derecho de la Salud. Artículo 6. Aquí viene la autocirugía. Sin perjuicio de las acciones que viene realizando la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, con base a la documentación remitida por el Ministerio de Salud Pública, que informó haber detectado irregularidades en la obtención del carnet de discapacidad del asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome, que a su vez, según los reportes del Servicio de Rentas Internas y del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, se benefició de descuentos en el pago de tributos y con la importación de un vehículo, hechos que riñen con el correcto proceder de las y los asambleístas, quienes son responsables políticamente ante la sociedad por sus acciones u omisiones. Disponer, por lo tanto, se inicie, respetando obviamente el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la legítima defensa, la respectiva investigación según lo contemplado en el capítulo 19 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre los deberes éticos, prohibiciones y sanciones a las y los asambleístas y sobre los deberes y conforme lo dispuesto al artículo 165 y 166, concordantes con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución de la República. En el artículo 7 propongo designar al señor asambleísta Rodrigo Coyaguazo Pilco a fin de que presente la denuncia correspondiente en contra del señor asambleísta Fabricio Villamar Jácome, de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe no vinculante de la investigación para fiscalizar la obtención de carnets de discapacidad de la Comisión Especializada Permanente de Derecho de la Salud. También hacer una exhortación en el último artículo 8 que estoy proponiendo, exhortar a todos los funcionarios del sector público considerados en el artículo 225 de la Constitución de la República para que de forma voluntaria y en un ejercicio de transparencia suscriban el formulario provisto por el Ministerio de Salud Pública y con ello se dé inicio formal al proceso de recalificación para evidenciar la legalidad y legitimidad de los documentos de los cuales son portadores. Esta es la moción de resolución que presento, presidente, y creo que si la Asamblea nos conectamos con ese pedido de la ciudadanía de que debemos combatir la corrupción y ese caiga quien caiga, no quede solamente en el cuento, no quede solo en el aire, sino que eso lo hagamos aquí en la Asamblea, con esta autocirugía para demostrar que los asambleístas sí somos serios, somos honestos y por lo tanto nosotros luchamos contra la corrupción. Esta es mi intervención, compañero presidente, y le agradezco mucho el haberme dado la palabra. Concluye así la intervención del asambleísta nacional Rodrigo Coyaguazo, quien propone conocer el informe no vinculante elaborado por la Comisión del Derecho